Ya estamos en línea para que desde Argentina el señor Claudio Caracciolo nos cuente un poco acerca de los mitos y verdades de la ciberseguridad y el hacking. Bienvenido, señor, y gracias por estar presente en este seminario. Hola, muchas gracias. Es un placer para mí y gracias por invitarme, por darme este espacio, por invitarme nuevamente porque es la segunda vez que participo con ustedes y en esta oportunidad me han pedido que charle un poco sobre mitos y verdades sobre ciberseguridad, pero orientado no tanto a un perfil técnico, sino un poco más a la comunidad y tratar de cerrar con algún tipo de consejo, digamos, para ellos. Así que, bueno, de eso se va a tratar la reunión o esta presentación en particular. Así que arranco, bueno, voy a omitir gran parte de mi presentación, pero digamos, mi presentación personal me refiero, pero bueno, trabajo dentro del equipo de Eleven Paths, que es la unidad de ciberseguridad de Telefónica. Me dedico a trabajar en el área de investigación y en el área de difusión y concienciación, por eso coordino el equipo de CCAs. También soy parte de una organización sin fines de lucro que se dedica a lo que tiene que ver con seguridad, ciberseguridad industrial. Bueno, soy docente y suelo dar varias conferencias, así que este es un poco mi background y mi cuenta de Twitter es Holsec por si alguno quiere seguirme y enterarse de las noticias que vamos publicando. Me toca hablar sobre este tema, sobre los mitos y verdades en una época muy especial. En época de pandemia, los oradores anteriores venían exponiendo un poco sobre las necesidades de cuidar la información, de la importancia de proteger a las pymes y no solamente proteger a las grandes empresas. Hablamos también un poco sobre los tipos de ataques que existen, etcétera. Pero también pasó algo muy particular, que es que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo una frase que llamó mucho la atención de todos los que nos dedicamos a ciberseguridad. Dijo que ninguno podría ser hackeado, que alguien para poder hackearte necesita un IQ de 197 y el 15% de tus contraseñas, ¿no? Esto dentro de la comunidad causó muchas gracias porque me viene bien como para contarlo como un mito, ¿no? O sea, alguien que puede hackearte a vos o que pueda controlar tu información necesariamente tiene que ser una persona que realmente sepa un montón o que tenga parte de tus contraseñas, como dijo el presidente de los Estados Unidos. Claramente no. Troy Hunt, que es un investigador, que ahora voy a poner su referencia ahí para que sepan, tiene un portal que se llama I Have Been Pwned. En ese portal lo que hace es recopilar todas las bases de datos donde se fuga información de los usuarios y las publica de manera tal que vos podés entrar a ese portal, escribir tu cuenta de correo y te dice si fue filtrada la contraseña de tu cuenta de correo en alguna de todas las filtraciones que pudo haber habido en el mundo. Es decir, que si te registraste con tu cuenta y una contraseña y eso se filtró, es muy probable que Troy Hunt lo tenga. Bueno, Troy Hunt le contestó a Donald Trump diciéndole que gracias por haber dicho esa frase, que seguramente va a ser una frase que muchos utilizaremos en nuestras presentaciones para reírnos durante muchos años. De hecho, es parte de lo que estoy contando, ¿no? A veces pensar que un atacante es una persona muy sofisticada, nos lleva a cometer grandes errores y grandes descuidos, ¿sí? Tenemos en algún punto, en una idea, nosotros referencias a ver películas y ver imágenes en donde todo es súper animado y donde cuando alguien compromete tu computadora pasan cosas extrañas, y cuando vamos a ver un centro de investigación siempre nos ponen mapas, o si la televisión presenta alguna noticia sobre ciberseguridad presentan mapas de ataques como este donde muestran fuegos cruzados de un lado a otro. Y la realidad es que si bien estos mapas son indicadores, no, al fin y al cabo no es lo que pasa en el día a día o lo que se utiliza día a día para combatir estos tipos de ataques, ni tampoco a lo que los atacantes les interesa, digamos, lograr y visualizar este tipo de información, digamos, ¿sí? Se trabaja mucho más a bajo nivel tratando de obtener la información que se está buscando o el objetivo que se está buscando. Las películas no ayudan mucho, digamos, en la historia del cine de Hollywood siempre pasan cosas extrañas cuando se habla de los hackers y del mundo de los hackers. Por ejemplo, en películas como Swordfish, cuando hablaban sobre un malware, básicamente lo que mostraban era que un malware deshacía una computadora, o que cuando se hacen las transferencias bancarias pasaba la plata de un mapa a otro, de una parte del mapa a otro, y hoy vemos que si hacemos una transferencia bancaria no nos aparece una imagen de un mapa de cómo se pasa la plata de un lado a otro, sino simplemente aparece o desaparece un número con nuestra cuenta y ya está, digamos, ¿no? O sea, todo este set de imaginación que se le agrega al mundo del hacking hace que uno piense que el atacante es alguien muy lejano. Hay algunas otras
series o películas que tampoco contribuyen mucho, que están buenos para entretener, pero que al fin y al cabo después tampoco apoyan mucho cuando se trata de algo ciber, digamos, ¿no? Como puede ser el caso en donde las investigaciones que puedan ocurrir se resuelven en 12 minutos o en 20 minutos o en un día, y sabemos muy claramente que no es tan fácil, no es tan sencillo, que las fuerzas de seguridad, las fuerzas de investigación realmente necesitan mucho tiempo, esfuerzo, recursos para poder lograr encontrar a un delincuente, y sobre todo si el ataque se hace de manera internacional, que es una de las grandes particularidades que tiene el cibercrimen en esta época, digamos, ¿no? Por el otro lado, siempre que se habla de este mundo, siempre se habla también con una idea muy particular sobre cómo son las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Personas que tenemos trastornos de comunicación, que somos incapaces de hablar con otros, o por ejemplo en Mr. Robot, que técnicamente es es una serie que se acerca bastante a lo que pasa en la vida real. Sin embargo, es una persona que está relacionada con las drogas, tiene trastornos psicológicos, tiene visiones, digamos, ¿no? Siempre se imaginan al especialista informático relacionado hacia eso, y siempre al borde de cometer un delito, ¿no? Cada vez que hablan sobre ellos, vamos, están hablando de que van a cometer un delito. En el mundo de la ciberseguridad existen los delincuentes, y esos delincuentes no aparecen en este formato como lo vemos en la prensa 2x3, digamos, ¿no? No aparecen encapuchados, no viven en Alaska, ¿no? Por lo cual no trabajan con cubiertos encapuchados, sino que trabajan a cara descubierta al lado nuestro, muy cercano a nosotros, y utilizando herramientas que pueden encontrar gratis en YouTube. Y esto es lo interesante. Esta falsa idea del atacante hace que nosotros, como dije antes, nos confiemos y cometamos errores. Hay un investigador que publicó ahora hace unos días en la Virus Bulletin un informe muy interesante explicando, digamos, cuáles son las herramientas de seguridad ofensiva que utilizan mayormente los grandes grupos de hacking, digamos, ¿no? Los grandes grupos que se dediquen a cometer delitos masivamente. Y de todas las herramientas open source que estaban utilizando o que utilizan al día de hoy, un detalle no menor, digamos, hizo notar este investigador, que es que la mayoría de las herramientas que utilizaron para cometer los ataques son las herramientas que no requirieron mucho conocimiento técnico, sino que al contrario, que eran las más fáciles de implementar. Es decir, alguien descubrió un problema, lo publicó, descubrió una herramienta para aprovecharlo, y los grupos de delincuentes lo que hicieron fue tomar eso, lo adaptaron un poco y lo pusieron a funcionar. Ahora, si la herramienta es muy compleja, no la incorporaron, digamos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los grandes grupos de delincuentes que están trabajando realmente no se abocan tanto a tener ese conocimiento extraño que tratan de contarnos en las películas, sino que están dedicados a buscar la mayor cantidad de víctimas posibles con el menor esfuerzo posible, tal cual como cuando uno pone un emprendimiento, ¿no? Quiere obtener el máximo beneficio con el menor esfuerzo posible o la menor inversión posible, de eso se trata. Eso no quita que en el mundo de la ciberseguridad sí haya herramientas que sean muy especializadas y que sean muy específicas, como puede llegar a ser estos dos cables, que por ejemplo parecen simples cables, pero que en realidad estos dos cables son dos cables que tengo aquí conmigo, que son dos cables que están modificados para que cuando vos pones a cargar tu celular o tu tablet y demás a una computadora, infecte la computadora a la cual conectaste ese cable, ¿sí? Y te permite acceso remoto a esto. ¿Esto qué significa? Que puede haber personas que se dediquen a hacer pruebas de seguridad, análisis de seguridad o incluso ataques de seguridad con herramientas y con técnicas muy sofisticadas. Pero para el común de la gente, para la gran mayoría de todos nosotros, hablar de seguridad informática no tiene que estar basada en tratar de evitar este tipo de ataques, en tratar de evitar a las personas con más conocimiento y sobre todo a las personas que nos tienen como objetivo. El hecho de trabajar en temas de ciberseguridad en una pyme o a nivel personal para alguien que no está relacionado con el mundo de la ciberseguridad, debería focalizarse en tratar de reducir la superficie de ataque del atacante. Es decir, tratar de evitar tener muchas puertas abiertas por las cuales un atacante nos pueda robar información o pueda acceder a nuestra información, y sobre todo, aprender a utilizar bien la tecnología, digamos, para minimizar el tipo de incidentes que podamos tener, digamos, ¿no? Como en cualquier aspecto de nuestra vida, digamos, si nosotros tenemos herramientas en nuestras manos, ya sean portales, páginas, portales, computadoras, teléfonos,
servidores, la tipo de tecnología que tengamos, tipo de implementación que querramos desarrollar o tipo de infraestructura que querramos proteger. No importa, entre menos conozcamos, más amplitud le damos a la superficie de ataque para que un atacante se pueda aprovechar o para que nosotros mismos cometamos errores que nos lleven a tener incidentes de seguridad, digamos, ¿no? Eso implica que debemos esforzarnos cada vez más por romper nuestras barreras mentales y tratar de ir más allá y tratar de aprender un poco más sobre qué es lo que podría llegar a pasarnos, ¿sí? Las charlas como por ejemplo las que van a venir después de Emiliano sobre ingeniería social nos ayudan a romper un poco con esos conceptos. Lo que no tiene que pasar es que en nuestra mente nos pongamos excusas de la falta de conocimiento para que la tecnología de seguridad no sea implementada en nuestras infraestructuras o en nuestros desarrollos o en nuestros productos o en las cuestiones que compramos o configuramos dentro de nuestra vida diaria y en base a lo que nos rodea. Otro gran problema que tenemos es pensar muchas veces en que a mí no me va a pasar, que yo no soy una potencial víctima porque no soy una persona VIP o VIP, digamos, ¿no? Y esto es otro gran error de concepto. Cualquiera puede ser atacado. ¿Por qué? Por lo que dije antes, los atacantes lo que buscan es maximizar sus ganancias. ¿Y cuál es una gran forma de maximizar sus ganancias? Es apuntarle a la mayor cantidad de personas posibles, tratando de afectarlos a todos los que pueda, digamos, y a los que no afectan, no los afectó. Pero si tira una red medio mundo, como se llama en la pesca, digamos, tiene más probabilidades de buscar víctimas potenciales. Por eso, una de las máximas que tenemos que recordar es que no importa el rubro de tu pyme, el rubro de tu startup o tu tarea como autónomo que realices, a los delincuentes no les importa, a los delincuentes les importa el dinero que vos tenés o que tú tienes en tus cuentas, ¿sí? Por eso, cada vez que diseñamos un plan de marketing, un plan de acción, un plan de reuniones y demás, dentro de todas nuestras tareas, así como ponemos cómo difundir nuestra imagen, cómo trabajar mejor en el equipo, cómo optimizar nuestras ganancias, cómo manejar nuestra economía, debería haber un hito que se refiera a cómo vamos a trabajar con nuestra seguridad. ¿Cuál es la mejor forma de plantear seguridad? Es comprar todo lo que haya y es imposible, más para las economías de nuestra región. Seguramente es muy complejo hacer eso, pero lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son las preocupaciones que tenemos. Y las preocupaciones que tenemos normalmente empiezan por estas que voy a mencionar ahora, como por ejemplo los data leaks, es decir, información que se fugue. ¿Cuál es la forma más común en la que se fugue mi información? Es porque no controlo qué es lo que está pasando con mi información. Es decir, no implemento medidas de seguridad que me permiten asegurarme que solamente puedan ingresar las personas que necesitan ingresar esa información. Y si ingresan esas personas y acceden a esa información, que no se la lleven, que no la distribuyan, que no la repartan por distintos lados. Otra de las preocupaciones más comunes son los ataques de denegación de servicios, sobre todo cuando uno piensa en la competencia, ¿no? Digamos, entonces, las denegaciones de servicios se controlan con tecnología. Esto sí, necesito sí o sí implementar herramientas que me permitan evitar una denegación de servicio. Hay muchas tecnologías, incluso gratuitas, incluso portales a los cuales me puedo suscribir para evitar tener ataques de denegación de servicio. Depende del tipo de empresa que tengo yo. Digamos, puedo optar por servicios pagos y que me den mayor seguridad o mayor soporte, o puedo utilizar servicios gratuitos que me dan un soporte bastante bueno y estándar. Otra de las preocupaciones es que mi empresa deje de operar por algún malware. Más comúnmente en esta época, como mencionaba el expositor anterior, por el ransomware. Entonces, si esto es una preocupación, ¿qué es lo que debería hacer? Ocuparme del tema, trabajando en tener soluciones activas, no craqueadas, ¿sí? Activas, dentro de todos mis dispositivos que me permitan evitar problemas con malware, ¿sí? Y la otra gran preocupación que hay en las empresas hoy en día, vamos, tiene que ver con el robo de identidad. Es decir, que otro se robe mi identidad, se haga pasar por mí en las redes sociales, se haga pasar por mí ante un banco, se haga pasar por mí ante proveedores. Un ataque muy común es que se da mucho en empresas, es que, por ejemplo, en empresas chicas, digo, me refiero, pymes, es que, por ejemplo, un proveedor habitual al que nosotros le estamos pagando por determinados servicios, le suplanten su identidad, me llegue un correo a mí y me diga, mira, a partir de hoy cambié mi cuenta del banco, ya no tengo más esta cuenta, ahora tengo esto, por favor, la próxima factura págamela a esta cuenta. Entonces, cuando la pagan,
se la están pagando a la cuenta del atacante y después el dinero es muy difícil de rastrear. Estas son técnicas que se utilizan mucho, por lo cual tenemos que implementar medidas que nos permitan saber si nos han robado la identidad a nosotros, pero sobre todo verificar la identidad de los demás. Ahora, la pregunta es, todo esto parece muy complicado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar por lo simple, ¿sí? Hay una frase que dice que aquellos que miramos y no podemos ver es lo simple. Entonces empecemos por lo simple, no empecemos por las cosas complejas. Si no conocemos, arranquemos por lo básico, que es ordenar la red, asegurarme que en mi red solamente estén las personas que tienen que entrar, que las redes no estén abiertas para que terceros se puedan conectar, que si esta red está compartida con otras empresas, porque estoy en un ámbito donde se comparte, asegurarme de implementar VPNs para que nadie pueda snifear mi tráfico, capturar mi tráfico y llevarse información que pueda llegar a ser confidencial, etc. Por el otro lado, el segundo de las cuestiones básicas, el segundo de los pasos importantes es gestionar los controles de acceso. Todos los servidores que yo tengo documentación, bases de datos y demás, deberían ser accedidos solamente por las personas que necesitan acceder para ese trabajo. Y sobre todo, si puedo achicar un poco más ese nivel de accesos y controlarlo de manera tal que solamente pueda acceder a la información que necesito para mi tarea, para el desarrollo de mi tarea, voy a asegurar cada vez más que se cumpla con los preceptos de confidencialidad de la información. Es decir, que si yo tengo acceso como empleado a todo el file server o a todos los documentos de la compañía, es más probable de que ante un incidente, por ejemplo, con un malware en mi computadora, se filtren todos esos documentos, ¿sí? y sea el mayor el daño a la compañía. Hay que pensar que los ataques no solamente pueden ser por mala intención, sino que también pueden ser simplemente por un descuido. ¿Sí? Este es importante también y para combatir sobre todo los efectos del ransom, digamos, trabajar sobre el resguardo de la información. Es importante que resguardemos la información y armemos algún formato o algún proceso de resguardo de información periódico de nuestros documentos, nuestras bases de datos y demás, teniendo en cuenta dos cuestiones que son importantes, o tres cuestiones que son importantes. Primero, hay herramientas gratuitas y casi todos los sistemas operativos lo permiten, digamos, lo permiten hacer, por lo cual no requiero grandes inversiones para hacer backups, solo necesito hacer los backups, ¿sí? Segundo, los backups que yo hago debo hacerlos de manera periódica, es decir, no me sirve hacer un backup al año, sino que me sirve hacer un backup semanal, quincenal. Yo defino esa periodicidad, pero debo cumplirlo, debe ser un hito más dentro de mi empresa, mi startup o mi tarea diaria, en mi trabajo como autónomo, el resguardo de esa información. Y tercero, si esa información la almaceno en un disco externo, como se recomienda que se haga, y es un disco similar al que está puesto en la notebook de la fotografía, lo que debo tener en cuenta es que luego de hacer el backup yo debo desconectar esa unidad y almacenarla en otro lugar. ¿Por qué? Porque si un malware afecta a mi computadora, va a afectar también a ese backup y voy a perder la información de mi computadora y la información del backup, digamos, ¿sí? Por lo cual no me va a servir de nada ese backup de información. Es muy importante que recordemos esos tres preceptos. ¿Cuál es otra de las cuestiones en las que debemos trabajar? En la actualización, en mantener actualizado todo el software que tenemos ejecutándose tanto en nuestros teléfonos como en nuestras computadoras. ¿Qué significa esto? Que no debemos olvidarnos nunca de actualizar nuestros sistemas operativos. Es muy común que cuando nosotros recibimos un cartel de esta aplicación necesita actualizar, nosotros ponemos posponer, posponer, posponer y vamos pateando, vamos dejando más lejos esas actualizaciones del sistema operativo, del navegador, del Office y demás. La mayoría de las herramientas de hacking, digamos, que circulan y muchos de los malware que circulan se aprovechan de la falta de actualización de nuestro software. Si nosotros tenemos nuestro software actualizado al máximo con las herramientas que corresponden de protección, como el firewall, el antivirus y el antimalware funcionando, lo que hacemos es achicar esa superficie de ataque de la cual hablábamos al principio, por lo cual hacemos que sea más complejo para un atacante poder realmente afectar nuestras estructuras o nuestras infraestructuras, ¿sí? Es importante que cuando nosotros tengamos o trabajemos sobre las actualizaciones de nuestro software, quizás puede ser, si tengo una pyme y tengo unas cuantas computadoras, quizás es un poco engorroso hacer actualizaciones todo el tiempo, digamos. Entonces no hay problema. Lo importante es definir un proceso de actualización. Es decir, por ejemplo,
todos los viernes a las 5 de la tarde pongo a actualizar las computadoras. O todos los lunes a la mañana cuando llego, mientras me preparo un té y algo para empezar mi jornada, pongo a actualizar mis computadoras. O ahora que muchos están trabajando desde casa, antes de irse a dormir, ponen a actualizar las computadoras. Así cuando se levantan están actualizadas. ¿Sí? Mantengan el software actualizado. Esto es realmente muy importante. ¿Sí? Y claro, hay que pensar desde una base. ¿Por qué es importante actualizar? Porque el fabricante genera vulnerabilidades, o el fabricante o el desarrollador del software genera vulnerabilidades a propósito. No, porque siempre, cualquier sistema, cualquier herramienta que nosotros compremos, siempre va a necesitar alguna mejora. ¿Por qué? Porque está hecho por personas, y como está hecho por personas, va a tener errores, y esos errores se corrigen con estas actualizaciones. Por eso es importante trabajarlas. Después, una vez entendido esto, y teniendo estos preceptos que nos permiten de alguna manera protegernos mejor en nuestras infraestructuras, tenemos que acordarnos de otro gran detalle, que es que si yo me quiero proteger sin conocer los riesgos a los que estoy expuesto, es muy difícil que realmente pueda tener medidas de protección coherentes. Es decir, que puedo investigar y leer, digamos, sobre los ataques más comunes que salen en la prensa, pero eso no quiere decir que realmente sean los riesgos que aplican a mí, a mi organización, a mi empresa. Por lo cual es bueno reunirse, armar un equipo y tratar de analizar todos los posibles riesgos con algún asesor que nos pueda indicar y nos pueda ayudar a entender qué cosas nos pueden afectar a nosotros, cuáles son a las que les debo dar prioridad, y armar un primer bosquejo de trabajo sobre cómo ir achicando esos problemas, y sobre todo sobre cómo ir concienciando o concientizando a los empleados, a mis compañeros, a mí mismo, ¿sí? Sobre la protección de los datos, sobre cómo necesito, por ejemplo, saber qué dato debe ser cifrado, qué dato no, qué portales tienen que tener herramientas de comunicación cifrado y cuáles no importa, sobre qué portales puedo poner internet y cuáles no es recomendable, ¿sí? Lo importante es no apresurarse, porque cada vez que nos apresuramos cometemos errores pensando en que todo lo que vemos en el cine solo pasa a grandes empresas, a personas VIP, o pasa si el atacante nos tiene la vida jurada. Pero la realidad es que la gran mayoría de empresas, pymes, grandes empresas y personas que han sido afectadas durante los últimos años, la gran mayoría son de casualidad, no, son simplemente por no conocer los riesgos. Me refiero de casualidades que no fueron ataques dirigidos, ¿sí? No de casualidad porque sí, sino es que no fueron ataques dirigidos, sino que esos ataques fueron porque no tomaron las medidas básicas de protección que les hubiese permitido quizás evitarse dolores de cabeza, ¿sí? Así que recuerden que quien anda deprisa tropieza, y lo mejor es ir paso a paso tratando de ser cada día menos ignorantes, digamos, porque hay una frase de Einstein, que es con la que suelo terminar, que dice: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. A partir de este hito tan chiquito que dijo Einstein, tenemos un mundo que construir de aprendizaje continuo. No tengamos miedo a la tecnología, sigamos aprendiendo y tratemos de ser cada vez un poquito más seguros en nuestros emprendimientos. Gracias nuevamente a todo el equipo de la PDI por invitarme, y espero que esta pequeña charla les sirva como para que cada uno de los que están del otro lado les despierte el interés e intenten seguir creciendo.